para digerir las carnes, las croquetas. Estuvo buena esa, ¿no? Buen punto. Realmente las croquetas no son la dieta ideal para un perro, ¿no? Porque ¿alguien ha visto que tienen las croquetas? ¿Alguien tiene por ahí una bolsa de croquetas para perro a la mano? Que nos haga el Sí, favor de yo leer qué tengo. tiene. Lo que tengo entendido, las croquetas tienen lo restante en realidad de los componentes. En vez de tener lo que es en sí, digamos, un ejemplo, el arroz tiene la harina del arroz. En vez de tener el pollo, Bueno, tiene la harina del pollo y así. Son bueno, como restantes. no sé, no sería eso. A ver, ¿quién nos lee? Alguien dijo por ahí que nos iba a leer. Yo aquí tengo una funda de comida. Eso, ¿qué tiene? Aquí dice composición, análisis garantizado. Proteína cruda, 23%, grasa cruda, 12%, fibra cruda, 4%, humedad, imagino que debe ser agua, 12%, cenizas, 9%, calcio 1% a 1,8% y fósforo de 0,8 a 1,3%. ¿Y no dice los ingredientes? A ver, aquí está maíz y sorgo, harina de carne, hueso vacuno o porcino, harina proteica de pollo, harina de pescado, harina de alga, arroz, harina de soya o concentrado proteico de soya, concentrado proteico de maíz, grasa animal, aceite vegetal, estabilizado con antioxidantes, saborizantes a base de menudencias de cerdo y o pollo, trigo, inulina, fibra de soya y o fibra de yuca, zeolita, arveja deshidratada, zanahoria deshidratada, taurina, fosfato de calcio, cloruro de colina, cloruro de potasio, carbonato de calcio, colores artificiales, rojo 40%, amarillo 5% y azul 2%. Y ya. Listo, gracias. Entonces, des en cuenta, si el perro es un animal carnívoro por excelencia, ya nosotros le estamos dando vegetales, ¿sí? Entonces, ya estamos nosotros cambiando de alguna manera, ¿sí? La alimentación del perro. ¿Ya? Y eso ha generado un montón y un sinnúmero de problemas que aún siguen saliendo, pues, sobre todo en la parte dermatológica, ¿sí? Se miran muchos animales pues con el colon irritado porque su colon no está acostumbrado a recibir el tamaño molecular de ese sorgo, de la soya, porque si ustedes se ponen a pensar, un animal en vida silvestre, digámoslo así, no se va a comer la cebada, pues, ¿sí? No va a comer sorgo, ¿ya? No va a comer arvejas, ¿ya? ¿Por qué? Porque estos alimentos tienen una cantidad de lignina alta, entonces eso no se hacen digestibles. Entonces lo que hace el humano es pasarlos por una cocción para disminuir la lignina, que es la capa que cubre al vegetal, para que se vuelva digestible y se pueda absorber. Pero en el hecho de generar la absorción, pues se generan algunos cambios inflamatorios en el intestino. Entonces a lo que voy es que nosotros realmente hemos adaptado al perro y al gato a ese tipo de alimentación, ¿sí? Más su sistema digestivo aún no está totalmente adaptado, ¿sí? Y
Y esto se lo ha hecho pues por la comodidad, pues la mayoría de personas, bueno, antes de la pandemia, trabajaban fuera de la casa y no tenían tiempo para darle de comer al perro. Entonces se le coloca las croquetas y chao y me voy y nos vemos en la noche, ¿ya? Entonces antes se le daba la comida, generalmente se compartía la comida de casa, que tampoco es bueno, ¿sí? Y mucho antes lo que hacía el perrito era ir a cazar ratones, comerse una paloma, ¿sí? La vida silvestre, digámoslo así, o comer bayas, comer tubérculos como la papa, desenterrarlo y comérselas, pero realmente comer lo que nosotros ahora les damos, no. ¿Cuál es la ventaja del alimento balanceado? Como su nombre lo indica, la ventaja del alimento balanceado redunda y es muy bueno. ¿Por qué? Porque nosotros en una sola ración de alimento le podemos dar al paciente todo lo que él necesita para, la energía que él necesita para comer en el día, tanto en vitaminas, en minerales y en proteína, y también en grasa. Entonces, esa es la superventaja del alimento balanceado. O sea que no todo es malo, ¿sí? Entonces, pero sí hay que tener en cuenta que muchas veces uno de los problemas que están escondidos en algunas razas de perros o en algunos perros es debido a la alimentación. ¿Correcto, chicos? Entonces, la diferencia del perro con las demás especies es, como veremos, pero les voy adelantando, es, como decían ustedes, la acidez del estómago, la longitud de los intestinos, ¿sí? El perro tiene un intestino bastante largo, lo cual le permite hacer un procesamiento de la carne, ¿sí? Porque la carne es supremamente difícil de digerir y necesita procesos largos. Entonces el intestino del perro es largo. Igual el del gato, a diferencia del caballo, que el intestino, pues en comparación al del perro es más corto, pero tiene dos diferencias grandes anatómicas, aunque hay más, pero las más grandes son, primero, que el ciego es de mayor tamaño, es ahí donde se fermenta, donde ocurre la fermentación de la hierba, y que por un proceso físico-químico de fermentación se vuelve absorbible la hierba porque se producen algunos ácidos volátiles que ya miraremos en su momento para poder alimentar al caballo. Y el intestino grueso del caballo también tiene unas diferencias que son unas bandas musculares que no tienen el resto de las especies, ¿no? Tiene unas bandas musculares que lo que hacen es como en el colon y en parte del intestino grueso se absorbe el líquido, hace que se puedan contraer esas bandas musculares para poder movilizar esa hierba digerida y poder formar las heces o fecas para poder ser expulsadas por medio del recto al ano. Sí, otra diferencia, por ejemplo, podemos encontrar en el intestino de los rumiantes, pero de los vacunos y de las cabras, ¿sí? Es ahí donde encontramos unas bolsas, ¿sí? O unos compartimentos que se les llama estómagos, pero no son estómagos verdaderos, solo tienen un estómago, que es el estómago, se llama estómago por las secreciones que tiene, pero bueno, eso lo miraremos en manera introductoria. Entonces tiene 4 compartimentos. Lo que hacen es hacer unas etapas de digestión de la hierba, ¿sí? Para luego poder ser digerida en el intestino. Otra especie que pues es diferente son las aves, ¿sí? Las aves tienen otro tipo de sistema digestivo, ¿sí? En las cuales tienen un estómago glandular y un estómago, podríamos decir que tienen algo así como 2 estómagos. Un estómago glandular que le llamamos buche, ¿sí? Donde
existen las glándulas y se eliminan secreciones que ayudan a disolver o a preparar a los alimentos para la digestión. Y otro estómago, que es el estómago muscular, que es lo que le llamamos la molleja, que es donde se produce la parte mecánica, que es donde las aves muelen el alimento para poder ser digerido. ¿Sí? Y bueno, los peces lo mirarán en su debido momento, pero ellos también tienen estómago, también tienen intestinos. ¿Listo? ¿Qué otra especie nos falta? Los reptiles. También tienen estómago y también tienen intestino. ¿Sí? Vamos a ver si alcanzamos a ver esas diferencias. ¿Correcto, chicos? Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? Entonces las aves también son consideradas monogástricas o poligástricas. Buena pregunta. Serían, al tener dos estómagos, pues sería monogástrico, ¿no? Sí, aunque se lo considera solo como ave. Sí, pero estaría en la transición entre un monogástrico y un poligástrico, porque realmente la molleja, si bien es cierto, se le llama un estómago muscular, algunos autores lo toman como simplemente un anexo del sistema digestivo y que el buche sí es un estómago verdadero o por ser glandular. Incluso hay algunos autores que dicen que los bovinos tienen un solo estómago, ¿sí? Y que los otros solamente son anexos, ¿sí? Entonces cada vez pues según científicos, hay muchos debates, pero no los voy a confundir en eso porque en la mayoría y en lo general se habla de monogástricos y poligástricos. ¿Listo? ¿Y por qué la palabra monogástricos y poligástricos? ¿Qué significa gastro? Estómago. Sí, pero entonces, si ustedes logran descomponer la palabra gástrico, viene de una raíz de la secreción de una enzima que es la gastrina. Y la gastrina, ¿sí? Se elimina solamente en la parte o en el estómago glandular, ¿sí? Y si nosotros nos ponemos a pensar, y ahora que miremos, por ejemplo, los rumiantes, solo en un compartimento se elimina gastrina, en los otros no. Entonces, si nos vamos a la parte, digamos, fisiológica y de las palabras, solamente la vaca tendría un estómago, que es donde se elimina gastrina. ¿Sí me entienden lo que les quiero explicar? Sí. Sí. Eso. Entonces, pero al fin de cuentas seguimos manejando la clasificación de los 4 estómagos. Bueno, ¿qué más a manera de introducción? Bueno, también que todo el proceso digestivo, ¿sí? Está mediado por también procesos o activaciones neurofisiológicas, ¿sí? Que a su vez permiten la eliminación de enzimas y la activación de nervios y de sistemas secretores de hormonas, tanto endocrinas como exocrinas. ¿Tienen conocimiento qué es endocrino y qué es exocrino? Hola. Que las glándulas endócrinas son las que vierten la secreción dentro y las exócrinas fuera. Sí, ojo, no tienen tilde, ¿no? Son endocrinas y exocrinas, no endocrinas ni exocrinas. Endocrinas y exocrinas. Bueno. Bueno, chicos, eso es para todos porque yo los escucho que me le ponen tildes a las palabras donde no las tienen. No sé por qué.
¿Listo? Entonces, endocrinas y exocrinas. ¿Listo? Muy bien, sí, son las que, sí, y las apocrinas. Esas creo que son las mixtas. Sí, bien. Ya. Bueno, entonces hemos hablado de los componentes, pero se nos ha olvidado de dos componentes supremamente importantes en los sistemas, en general, pues del sistema digestivo. Y son dos glándulas. ¿Cuáles serán? Bueno, tres glándulas. ¿Cuáles serán? El Hígado, el duodeno. páncreas. El hígado, el páncreas y ¿cuál más? El duodeno. No, el El duodeno es ciego. el intestino. ¿Qué otras Vesícula. glándulas? El ciego. Salivales. Las salivales. Para Estamos hablando de glándulas, no de partes del intestino. Entonces, sí, correcto, ¿sí? Las salivales. ¿Sí? Las salivales, el hígado, ¿sí? Con su respectiva vesícula biliar, ¿sí? Y el páncreas, ¿correcto? Son supremamente importantes y en algún momento miraremos por qué. ¿Listo? Entonces, realmente lo que generalmente se escucha entonces es que el tracto gastrointestinal, ¿sí? También se le puede llamar tubo digestivo, ¿sí? Es quien le proporciona al cuerpo, al organismo, la absorción de los nutrientes, también de electrolitos y de agua, por medio de 5 funciones básicas, que son la motilidad, la secreción, la digestión, la absorción y el almacenamiento. Entonces, este tracto gastrointestinal o tubo digestivo en general tiene dos partes principales. La parte tubular o tubo digestivo, que es como decir la carretera por donde va a pasar desde la boca hasta el ano, ¿sí? Todo eso es una red intrincada de tubos, ¿sí? Esa es una parte, el tubo digestivo, y la otra parte son las glándulas digestivas, que se consideran accesorias. ¿Por qué? Porque no están dentro del tubo, están fuera y se comunican por medio de otros tubitos pequeños hacia el tubo digestivo. Entonces, este tubo, sí, como ya habíamos dicho, va desde la boca hasta el ano. Como miraron en histología, entonces este tubo digestivo tiene, ¿sí? Aproximadamente en general 4 capas de epitelio principal, que son la mucosa, ¿sí? Que en la mucosa podríamos encontrar células epiteliales, enterocitos, células endocrinas y otras. También tiene otra capa de tejido que es la lámina propia y la muscularis mucosa o muscularis mucosae. La segunda capa es la submucosa. La tercera capa son las dos capas musculares, generalmente una interna gruesa y una circular. También puede haber una capa muscular externa fina y otra longitudinal. Y como cuarta capa, la capa serosa,
Entonces, retomemos. Las 4 capas que vamos a encontrar en general en todo el tubo digestivo son la muscular, la submucosa, la muscular interna gruesa y la muscular circular y la serosa. Entonces, como habíamos dicho, para poder generar, ¿sí? La actividad básica que es la absorción de nutrientes, de agua y de electrolitos, ¿sí? El tracto gastrointestinal va a necesitar, ¿sí? Algunas actividades, ¿sí? Primero la motilidad. ¿Por qué? Porque se tiene que transportar el alimento desde la boca hasta el ano por medio de contracciones musculares, las cuales van a ir transportando el alimento por sus distintas etapas de absorción y digestión. La secreción, que son todas estos compuestos que se generan ya sea dentro de la luz intestinal o por medio de la secreción de las glándulas anexas, que van a alterar la composición bioquímica de lo que se ha alimentado el animal. La digestión, que es, llamémoslo así, los cambios, ¿sí? La ruptura de algunos puentes de hidrógeno y de algunos puentes de carbono. Bueno, el cambio de la materia que se ha consumido, de la materia prima, para convertirlo en otros compuestos para alimentarse, ¿sí? La absorción, entonces por medio de esos cambios moleculares que hay, pues en el tracto gastrointestinal, en ciertos lugares se van a ir absorbiendo algunos de los nutrientes que se han separado del alimento y el almacenamiento. Hay en algunos sitios donde se van a almacenar algunos compuestos que van a ser utilizados de acuerdo a la necesidad. Entonces, todo esto, ¿sí? Y según las necesidades de estos sistemas orgánicos, todo el sistema digestivo se mueve o se orquesta y controla estas funciones por medio de un sistema intrínseco y otro extrínseco, ¿sí? Los elementos del sistema intrínseco, ¿sí? Están situados en cada uno o en las diferentes capas del tubo digestivo. Vamos, ¿sí me escucha? ¿Sí me escucharon? Sí. Bueno, entonces, mientras que en el control extrínseco, o sea, intrínseco significa que es dentro y extrínseco es la parte que es por fuera, ¿sí? Se va a encontrar parte del control generado, ¿sí? Por dos componentes, el sistema nervioso y las secreciones endocrinas. Entonces, resumiendo, las 5 actividades del sistema digestivo, que son cuáles: la motilidad, la absorción, la digestión, el almacenamiento, ¿cuál me falta? La secreción, están mediados por 2 factores: los factores intrínsecos, que están en las diferentes capas del tubo digestivo, y los factores extrínsecos, que los factores extrínsecos son 2, ¿sí? El factor nervioso
y el factor endocrino. Entonces, además, digámoslo así, lo vamos a ir abriendo como un libro. Entonces, en el control intrínseco, a su vez, tiene dos componentes básicos. El sistema nervioso enteral y las hormonas digestivas. ¿Cuáles son las hormonas digestivas? Son la gastrina, el péptido inhibidor gástrico, la colecistocinina, la secretina y la motilina. Se los voy a colocar en el chat para que los puedan copiar. A ver, escribamos aquí. Esas son hormonas. Hormonas, ajá. Espérenme, las escribo. Entonces, se llama... Listo. Listo. Esas tienen que, mejor dicho, aprendérselas como el Padre Nuestro, ¿no? Entonces, esos hacen parte del sistema, digámoslo así, hormonal digestivo. Y los elementos del sistema de control nervioso, ¿sí? En todo el tubo digestivo son dos, el nervio vago y el nervio esplénico. Entonces, ahí para que lo tengan. Entonces, ojo, Disculpe, dígame. ¿el nervio vago y esplénico tiene que ver con el sistema nervioso enteral o es aparte? A ver, retomo. Cuando no entiendan algo, sí, pídame la explicación para así detenerme, si no después avanzo y... A ver, el sistema intrínseco, el sistema de control enteral intrínseco tiene dos componentes, uno hormonal y uno nervioso. ¿Ya? ¿Sí se acuerda que era el sistema intrínseco? El sistema intrínseco es el que está o actúa dentro de las capas del tubo digestivo. ¿Ya? Entonces, esa parte nerviosa, o sea, todo lo que los nervios que van a inervar el tubo digestivo son el vago y el esplénico o esplácnico. ¿Sí me dejo entender? ¿Ahí? ¿Mejor? Sí, ahí está mejor. Gracias. Listo. ¿Sí? Y esas hormonas que hemos hablado, ojo, no son digestivas, ¿no? O sea, esas hormonas, la secretina, la motilina, la colecistocinina, la gastrina y el péptido inhibidor gástrico no se eliminan, o sea, no van a actuar directamente sobre el alimento, sino sobre la parte intrínseca, o sea, sobre los órganos o las capas de los órganos que componen el sistema digestivo. ¿Entendí esa parte? Y cada hormona tiene un lugar en específico de producción, así como que Sí, en el duodeno. Tranquila. Ya vamos allá. Vamos de lo más general a lo más particular. ¿Listo? Sí, cada una tiene una secreción y un lugar, unas células blanco y un lugar de producción. ¿Listo? Entonces vamos, porque este sistema digestivo sí nos vamos a demorar mucho más porque es más larguito por la diferencia entre
entre las especies. ¿Listo? Bueno, sigamos entonces. Entonces, ojo, ¿no? Estos sistemas de control, tanto el nervioso como el hormonal, no actúan sobre los alimentos, sino sobre los órganos del tubo digestivo. ¿Sí? Entonces, estas secreciones y estas actividades nerviosas, ¿sí? Van a actuar sobre ello. Regálenme un segundito, por favor, chicos, un segundito. Listo, gracias. Entonces, les decía que, pues en todas estas secreciones, pues hago mucho hincapié en que se van a eliminar es dentro de los órganos para poder generar estas acciones de motilidad, digestión, absorción y almacenamiento. Entonces, teniendo eso, vamos a entender que esas secreciones, esas hormonas no van a ir a la luz del tubo digestivo, ¿sí? Y estas hormonas, ¿sí? Van a llegar a o por medio de 4 rutas diferentes a las células blanco, ¿sí? Generalmente, estas secreciones endocrinas se van a depositar en vasos sanguíneos, ¿sí? Que luego, por medio de la circulación sanguínea, van a llegar al tejido. También hay secreciones paracrinas, ¿sí? Que van digamos así, van a llegar o se van a difundir, ¿sí? A través del espacio intersticial, o sea, entre el espacio entre los tejidos. Y mediante este tipo de vía van a contactar y van a afectar a cada una de las células que necesitan este tipo de secreción. Sí, también hay secreciones autocrinas, las cuales modifican o regulan el funcionamiento de cada una de ellas. También hay secreciones neurocrinas, ¿sí? Que son secreciones que están generadas en neuronas entéricas que generan o tienen o son secreciones neuromoduladoras o también llamados péptidos reguladores. Estos péptidos reguladores van a afectar las células musculares, las glándulas y los vasos sanguíneos cercanos a su sitio de secreción. Las células endocrinas y las paracrinas también generalmente
Perdón, chicos, se me está yendo la señal de la internet. Entonces, ¿qué fue el último que me escucharon? Las células endocrinas y paracrinas, esa no voy a explicar. Ya, listo. Entonces, las células endocrinas y paracrinas van a tener una forma interesante. En el tracto digestivo van a ser como un triángulo. Van a tener una base ancha y un ápice o punta estrecho. ¿Sí? En el ápice o punta de la glándula se hace, ¿por qué? Porque van a estar expuestas al tubo digestivo, o sea, van a ir a la luz, ¿sí? En algunos casos, ¿sí? Y eso va a permitir que esa célula o esas células tengan contacto con lo que hay en el contenido de la luz intestinal o contenido luminal, y así poder responder a esos estímulos mediante la secreción, ya sea de hormonas o sustancias o péptidos reguladores. ¿Sí? También estas células endocrinas y paracrinas contienen en su estructura gránulos secretores. Estos gránulos secretores lo que hacen es formar algunos espacios de almacenamiento de las hormonas y también de sustancias paracrinas. Este diseño está hecho para que estas secreciones se propaguen en un momento de forma más extensa. O sea, que la glándula no tenga que producir de golpe 100 centímetros, sino que ella ya tiene almacenado los 100 centímetros. Entonces, cuando se necesite de golpe, elimina grandes cantidades de secreciones. ¿Sí? Entonces, estos sistemas de control del sistema gastrointestinal, ¿sí? También tienen células y mediadores inmunitarios. ¿Sí? Estas células y estos mediadores siempre van a tener contacto o van a interactuar con la parte del control intrínseco del tubo digestivo. Entonces, van a tener contacto con los nervios y con las células endocrinas para regular algunas de las funciones. Y un ejemplo de esto es cuando hay, por ejemplo, una diarrea en un animal que se le ha cambiado el alimento. Entonces, como el alimento genera algún tipo de irritación, el sistema inmunitario toma eso como una agresión. Eso lo vamos a ver en su momento, ojalá alcancemos, como una reacción inflamatoria. Entonces activa parte del sistema intrínseco, entonces aumenta la motilidad. Al aumentar la motilidad se disminuye la absorción del alimento y se produce la diarrea. ¿Listo? Entonces así funciona esa parte inmunitaria. O cuando hay demasiadas bacterias, se sobrepoblan el intestino de bacterias, entonces lo que hace el intestino es producirse una diarrea para poder cuidarse y protegerse. ¿Sí? Pero, o no obstante, debido a la naturaleza y a la función del tracto gastrointestinal, estas células o esta función inmunitaria realmente no hace una parte del sistema intrínseco, sino que más bien lo puede activar, más no hace parte total de ella. ¿Sí? Porque está situada en el tracto gastrointestinal
pero no hace pues una red completa, digámoslo así. Entonces, volviendo a esta parte del sistema intrínseco, también el control de las neuronas o neuronal del tracto gastrointestinal forma, esa red neuronal forma algo llamado sistema nervioso enteral. ¿Ya? Este sistema nervioso enteral, o CNE, hacen parte del sistema nervioso autónomo. O sea que también hace parte el sistema nervioso enteral junto con el simpático y el parasimpático. El sistema nervioso enteral controla la mayor parte de las funciones del tracto gastrointestinal. Y al ser parte del sistema nervioso autónomo, lo hace independientemente del sistema nervioso central. O sea que el sistema nervioso enteral, o CNE, consta de dos plexos ganglionares, que son llamados el plexo submucoso, o de Meissner, y el plexo mesentérico, o de Auerbach. Ya se los voy a escribir. Ya se los estoy. Listo. Entonces, el plexo submucoso o de Meissner está ubicado debajo de la capa de la submucosa en el tubo digestivo. Y el mientérico o el de Auerbach se sitúa entre la capa muscular interna circular y la capa muscular externa longitudinal. Los plexos entéricos se comunican entre sí a través de interneuronas hacia el sistema nervioso central, utilizando los nervios vago, pélvico y esplácnico. Entonces, todas, o en su mayoría, o generalmente, las neuronas entéricas tienen unas divisiones en neuronas sensoriales o aferentes, interneuronas y neuronas motoras o aferentes. Entonces, ¿por qué se llaman aferentes? Porque llevan el estímulo o la información. ¿Sí? ¿De qué? De la sensación, por eso son sensoriales. Las interneuronas son las neuronas que comunican a esos plexos con los nervios. Y las neuronas motoras o eferentes son las que realizan así la acción. ¿Sí me siguen? Sí, doctor. Bueno. Listo. Vamos. Entonces, estas neuronas, ¿sí? Sensitivas, tienen una función o provienen de unos complejos llamados mecanorreceptores, que están dentro de las capas musculares
y también tienen otros receptores que son los quimiorreceptores, que están dentro de la mucosa. ¿Listo? Entonces, mecanorreceptores en la muscular y quimiorreceptores en la mucosa. Esto es bien importante y por eso voy despacio porque cuando veamos ya las reacciones que se dan en el tracto gastrointestinal, ya vamos a ir de corrido y ya vamos a entender dónde se realizan. Entonces, los mecanorreceptores controlan la distensión de la pared intestinal. O sea, ¿qué es la distensión? O sea, si está contraído o si está relajado. ¿Listo? Y los quimiorreceptores que están en la mucosa vigilan las condiciones químicas de la luz del tracto gastrointestinal. O sea, lo que hablábamos, si el pH está ácido, si el pH está básico. Eso hacen los quimiorreceptores, estar vigilando esos cambios de pH, los electrolitos, todo lo que tenga que ver con la actividad química en la luz del tracto gastrointestinal. A su vez, los nervios entéricos inervan tanto los músculos vasculares como los músculos propiamente dicho y algunas glándulas al interior de la pared del tubo digestivo. Las neuronas eferentes del sistema nervioso entérico tienen dos funciones, tanto estimuladora o inhibidora. Y estas dos funciones están determinadas por una sustancia neurocrina que lo que hace es o hacer que segregue o hacer que algunos receptores se activen. Estas neuronas del sistema nervioso entérico, ¿sí?, liberan moléculas o neurotransmisores que tienen la capacidad de transmitir un estímulo o de modular el estímulo. Tienen una característica especial y es que tienen unas vesículas localizadas en unas protuberancias en las ramas de su axón. A diferencia de las neuronas clásicas que solamente tienen estos gránulos en la terminal simpática de los axones. En cambio, estas las tienen en todas las ramas. ¿Sí? Estas protuberancias se llaman, se las voy a escribir, varicosidades, con V, varicosidades, que son protuberancias por las cuales se van a realizar estas acciones. Se las escribo, varicosidades. Ahí está. Sí, y estas varicosidades o estas protuberancias contienen péptidos, dígame. Que le interrumpa. A mí no me sale nada lo que sale en el chat, todavía tengo problemas desde antes de ayer. Bueno, mija, yo le pedí a usted que me mande un correo con su correo y no me lo ha enviado. Sí le mandé. No me lo ha enviado porque usted no me dijo, doctor, ya se lo envié. Así que... Ayer mismo le envié, usted me dijo que si estaba despistada y le dije que ya le iba a enviar. Sí, mija, yo recibo muchos correos al día. Si usted no me lo envía cuando yo le digo, pues poseemos problemas. ¿Sí? Sí, le mandé cuando usted me dijo, le mandé a los 2 minutos. Sí, pero no me dijo que me lo envió. Yo no puedo estar pegado al computador para esperar cuando usted quiera enviarme el correo. ¿Ya? Entonces, porque suspendamos en este momento. No puedo ni editar mi nombre ni mi apellido, nada. Claro. Entonces, suspendamos ahorita la clase, un ratico, ¿sí? Envíeme otra vez el correo de forma inmediata, ya, para yo revisar. Ya, listo, disculpe.
Suspendemos un ratico, muchachos. Esperemos para solucionarle de una vez a su compañera. Y me dice, profe, se lo acabo de enviar. ¿Ya me lo envió? Ya le estoy digitando ahorita. ¿Listo? ¿Listo, Alison? ¿Nada todavía? Ya le acabé de enviar. A ver, ya, a ver. No me llega. Ya, listo. Eso. Deme un segundo. Me meto por acá. Fisiología unificado. Agregar un miembro. Pam. Pegar. Ajá. Agregar. Ahora sí, recién me salió. Gracias. Y disculpa cualquier cosa. Listo, listo, listo. ¿Sí ve? Así de una, porque es que si no después nos embolatamos porque todos tenemos también otras cosas que hacer. Entonces, así Sí, lo hacemos me rapidito. salía de la semana pasada. Ni mi nombre podía digitar. Listo. Bueno, listo. Bien, sigamos entonces. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Bueno, ¿Puedes repetir el último que estaba diciendo de varicosidades? ya. Entonces, las, las neuronas, ¿sí? Que están en esta parte del tracto gastrointestinal, entonces tienen, a diferencia de las neuronas normales, que solamente tienen unos gránulos en el extremo del axón, ellas en el tracto gastrointestinal tienen también estos gránulos, ¿sí? A lo largo de las ramas del axón, no solo en el extremo. Y estos gránulos forman protuberancias en el axón que se llaman varicosidades. Estas varicosidades contienen péptidos reguladores, ¿sí? Que se los conoce en el tracto gastrointestinal como neurocrinas.
¿Listo? Neurocrinas. Entonces, lo que van a hacer estas sustancias es secretar, ¿sí?, respuestas a potenciales de acción, que a su vez estos potenciales de acción van a afectar las actividades de los músculos lisos, ya sea los cercanos o los músculos lisos que están en las células glandulares. Y estas varicosidades permiten activar una zona más amplia en todo el sitio o en toda la vecindad donde está el axón. ¿Por qué? Porque, como les decía, hay mayor cantidad de secreción, una cantidad mayor de producción que va a llegar o se va a extender más a las zonas donde está. ¿Sí? A diferencia de las neuronas normales que al liberar los neurotransmisores, pues simplemente van directamente a otro lugar y muy localizadas. ¿Listo? Entonces, según o de acuerdo a la especie, vamos a encontrar una cantidad diferente de células o de neuronas entéricas, que en algunos casos puede alcanzar hasta 100 millones de estas. Y se puede decir que incluso es mayor la cantidad de células de estas neuronas, incluso mayor que en la médula espinal. Entonces, estas neuronas se pueden clasificar, ¿sí?, dependiendo de su morfología. Y también dependiendo de los neurotransmisores que ellas tienen. Esto se conoce, esta clasificación, se pueden conocer también como péptidos y se pueden conocer como el código químico de cada una de estas neuronas. También, pues como saben, porque estamos hablando de potenciales de acción, ¿sí?, estas neuronas tienen una actividad electrofisiológica. Eso les da a ellas unas propiedades eléctricas, ¿sí?, y también propiedades funcionales, sensoriales, motoras, inhibidoras o excitatorias. Entonces, les voy a colocar, yo les voy a escribir o les voy a contar entonces que hay 3 tipos principales de neuronas. Las tipo 1, las tipo 2 y las tipo 3. Las tipo 1, ¿sí?, tienen cuerpos celulares pequeños e irregulares. Tienen muchas dendritas y son cortas. Las de tipo 2 tienen cuerpos celulares amplios y ovalados con una o dos dendritas y son largas. Y las tipo 3 pueden tener formas distintas y, a diferencia de las otras, tienen muchas dendritas. Igual se las voy a colocar, aquí. Se las estoy escribiendo. Listo. Listo, entonces, en ese orden de ideas, de acuerdo a
actividad electrofisiológico podemos encontrar dos tipos de neuronas entéricas. El primero, tienen potenciales de acción rápidos y se llaman neuronas de tipo S. Porque tienen una función sináptica, por eso se llaman S. El segundo, igual ya se las estoy anotando. El segundo tienen un potencial de acción más prolongado, o sea, es más lento, ¿sí? Y estas neuronas se denominan AH, porque son de una larga fase después de la hiperpolarización. ¿Cómo se llama? Disculpe. AH. Igual se las estoy anotando aquí para que las puedan copiar. Listo. Entonces, estas neuronas del sistema neuroentérico, ¿sí? Tienen muchos péptidos y neurotransmisores, ¿sí? Que recuerden que pueden activar o inhibir. Entonces, algunas neuronas, ¿sí? Pueden contener neurotransmisores como la acetilcolina, y al tener esa acetilcolina, las podemos llamar neuronas colinérgicas. Y esta actividad colinérgica lo que hace es generar o estimular actividades digestivas. Un ejemplo. Algunas personas, cuando se asustan, les da diarrea. ¿Sí? Porque es una actividad neurofisiológica colinérgica. O cuando ustedes miren toxicología, se van a dar cuenta que, por ejemplo, algunos tóxicos, como los organofosforados, pueden producir diarrea, porque tienen una actividad colinérgica. ¿Listo? ¿Qué más? A ver. Otras también contienen adrenalina, ¿sí? Y estas se llaman neuronas adrenérgicas. Y estas, a diferencia de las colinérgicas que activan, estas lo que hacen es inhibir. Entonces, cuando oigamos una reacción colinérgica en cualquier estímulo neurológico, estamos hablando de activación. Y cuando hablamos de adrenérgico, estamos hablando de inhibición. ¿Correcto? Entonces, según estos dos ejemplos... Quería repetir, disculpe, lo que acaba de decir, la última línea. Ya, que cuando nosotros escuchemos de algo colinérgico, ¿sí? Todo lo colinérgico es que estamos hablando de activación. De estimulación. Y cuando escuchamos de adrenérgico, estamos hablando de inhibición. ¿Por qué? Porque la colinesterasa es un neurotransmisor que genera actividad y la adrenalina o epinefrina lo que genera es una inhibición. Hablando en el sistema gastrointestinal. ¿Ok? Entonces, para terminar esta parte
ir terminando esta parte neurológica, podemos decir que las neuronas entéricas se pueden clasificar según su función, si son excitatorias, si son inhibitorias, si son sensitivas o también motoras. Entonces, las excitatorias provocan... ¿Podría repetir esa parte que dijo? Se la voy a escribir. ¿Listo? Espérenme. Entonces, espérenme, se la escribo. Las neuronas entéricas pueden clasificarse según su función, en excitatorias, inhibitorias, sensitivas o motoras. ¿Listo? Entonces las excitatorias, pues como su palabra bien lo dice, provocan aumento en las secreciones. ¿Por qué? Porque generalmente inervan glándulas o causan la contracción del músculo. Las inhibitorias, a su vez, disminuyen las secreciones o relajan los músculos. Las sensoriales detectan el pH en la luz intestinal. También detectan la presión y la temperatura en la pared del tubo. Y las motoras, al inervar los músculos y los esfínteres, provocan la contracción y la relajación. ¿Vamos? ¿Vamos ahí bien? ¿Preguntas? Bueno. Entonces, ¿Puedo repetir de nuevo la función de las excitadoras y las inhibidoras, por favor? ojo, no me les cambien los nombres, ¿no? Son excitadoras y inhibidoras. Ah, usted dijo bien, ¿no? Excitadoras. Bueno, entonces, si no le cambien los nombres, porque en el examen, como son palabras muy específicas, se pueden confundir. ¿Listo? Entonces, las excitadoras, igual les escribí ahorita en el chat. Las excitadoras lo que hacen es aumentar la secreción. ¿Listo? Ya sea de glándulas o de las contracciones musculares. Entonces les voy aquí a colocar algunas, les estoy escribiendo algunas de las relaciones entre la función, la electrofisiología, la morfología y la codificación química de las hormonas, para que ahí vayamos terminando con eso. Entonces, por ejemplo, las motoras son células de tipo S, o sea, sensitivas, y son Dogil tipo 1. ¿Se acuerdan cuál es la tipo 1? Ahí les había contado que son de axones cortos y ramas cortas. ¿Listo? Ahí está la clasificación. Entonces, para irnos ya ir terminando, entonces, además de todo esto, el sistema nervioso entérico, ¿sí? Habíamos hablado que tiene ganglios y también tiene plexos. ¿Sí tenemos claro qué son los plexos? No puede decirlo, profesor. Ya,
Los plexos son, como decir, digámoslo en palabras más entendibles, en sitios donde se unen varios axones. O sea, son como, como lugares donde se unen. ¿Se acuerdan en la anatomía que hay el plexo braquial? Que son la unión de varios nervios espinales y que de ahí salen otros nervios chiquitines, que son el radial, el cubital, el humeral. Asimismo ocurre en el sistema nervioso entérico. Entonces hay plexos que se llaman el mientérico, el submucoso, ¿sí? Y el interneuronal. Entonces aquí les voy a colocar para que continuemos, para que así los tengan bien claritos, bien claritos. ¿Listo? Entonces, los componentes neuronales, pues entonces los plexos mioentérico, submucoso y las interneurones. Y estas células, en su mayoría, se llaman células intersticiales de Cajal. En la mayoría de estos brazos celulares o proyecciones hacen parte de células musculares lisas, ¿sí? Que hacen contacto con las células musculares lisas adyacentes. Porque el tracto gastrointestinal, en su mayoría, está compuesto, como vieron en anatomía y como vieron en histología, por músculo liso. Y estas células, las células intersticiales de Cajal o las CIC, desempeñan un papel bien interesante en la contracción del músculo, en la pared digestiva y en la motilidad del sistema gastrointestinal. Y es que se las puede llamar como neuronas marcapasos. ¿Listo? Entonces, dejemos ahí. En la próxima clase vamos a ver la parte hormonal. ¿Sí? Si tienen alguna pregunta, por favor, háganla. Y si no, nos vemos ya el próximo lunes. Entonces, Doctor, yo tenía una inquietud con dígame. respecto al trabajo que dejó. Bueno, quedó claro que era un informe por los 2 videos, ¿verdad? Pero con respecto a los dibujos, es un dibujo por cada video, ¿verdad? Claro, porque son videos distintos. Entonces ahí usted en los dibujitos, usted le pone un titulito, ¿no? Cada video tiene un título. Entonces, actividad hormonal digestiva y pin, los dibujos explicando eso. Y el otro y los dibujos. Ojo, los dibujos son a mano, ¿no? Ya listo, gracias. Listo. Bueno, entonces hagan su asistencia y pues quedamos pendientes.